Hola, buenos días. Hoy vamos a hablarles de un tema de matemáticas de secundaria, matemáticas de primer grado, que se llama ángulos entre líneas rectas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se pueden encontrar esos ángulos desconocidos. Dice ángulos entre rectas. En geometría se usan algunas reglas para encontrar ángulos desconocidos. Por ejemplo, cuando dos rectas se juntan, forman ángulos opuestos iguales. Aquí tenemos una recta y aquí tenemos la otra. ¿Okay? Cuando se cruzan las dos por regla, fíjense bien, regla, eso no cambia. Estos ángulos que son opuestos son iguales. Por eso, aquí podemos poner el ángulo A, este es igual al ángulo B. Y el ángulo C es igual al ángulo D. ¿Sí? O sea que si A fuera de 20 grados, B también sería de 20 grados. Por decir un número, si C fuera de 60 grados, D por regla sería también de 60 grados. Otra regla. Cuando una recta cruza dos paralelas, esta recta cruza a las dos paralelas. Forman ángulos, alternos, internos iguales. Por ejemplo, E es igual a C. Alternos, alternos, internos porque está dentro de las paralelas. Alternos, internos iguales. E igual a C y D igual a F. Otro, alternos externos iguales. Ahora, fuera de las paralelas. Alterno, A y G, H y B son iguales. Alternos externos iguales. Otra, correspondientes iguales. C con G están del mismo lado de esta línea. C y G son correspondientes y son igualitos. G y C. ¿Sí? F y B. F y B son igualitos los dos. F y B. A y E. A del mismo lado de la línea que cruza. A y E. Los dos son igualitos. Y H y D del mismo lado de la recta. H y D son igualitos los dos. Son correspondientes. Y por último, los colaterales que no son iguales. Están los internos. C y D. E y D. Perdón. E y D. Y estos no son iguales. Nótese ahí, fíjense. Este es un ángulo agudo y este no. Pero se llaman colaterales y no son iguales. Y el otro es F y C. Del mismo lado de la recta, pero son adentro, internos. Son colaterales, pero no son iguales. Este es ángulo agudo y este no. Y externos, por lógica, son los últimos. H y A del mismo lado y G y B. Bueno, ahora aquí tenemos tres ejemplos para aplicar las reglas que conocimos. Este es un primer ejemplo, son dos ejemplos y tres ejemplos. Aquí tenemos un arreglo, como les decía, y a una combinación de ángulos. ¿Sí?
Tendríamos que saber cuánto es el ángulo A y cuánto es el ángulo B, y de pilón cuánto sería el ángulo C. Bien. El ángulo A, aquí tenemos una recta, aquí hay otra más, que forman unas paralelas y una línea que las corta, y como decía la regla, que cuando una línea corta dos paralelas forma ángulos alternos internos iguales. Entonces, si aquí mide 50, A mide 50. De la misma forma y por la misma regla, dos paralelas cortadas por una diagonal forman ángulos alternos internos iguales. Entonces, si aquí mide 40, B mide 40. Y finalmente C, aquí se forma un triángulo. Hay una nueva regla que es conocida mundialmente, que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo deben de ser igual a 180 grados. Si aquí ya tenemos 50 y aquí tenemos 40, entonces 50 más 40 son 90, más 90, 180. Entonces se mide 90. Siguiente arreglo. ¿Sí? Una riostra con un mecatito que está soportando un peso. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. El ángulo A vamos a calcularlo en base a lo siguiente. Aquí podemos encontrar primero el ángulo C, porque forman, acuérdense, medio círculo es igual a 180 grados. Entonces, 55 menos 180 o 180 menos 55, tenemos que es igual a 125. Aquí está. Este ángulo C es de 125 grados, porque 125 más 55 forman los 180 del medio círculo. Ahora, aplicando la regla que aplicamos aquí del triángulo, 125 más 38 más A serían 180 grados, porque aquí se forma un triángulo y sus ángulos interiores deben de sumar 180 grados. 38 más 125, ¿cuánto valdría el ángulo A? Valdría 17 grados. Esa es la regla. ¿Sí? Luego podríamos calcular B. Aquí tenemos 55, aquí tenemos B. Podemos completar un triángulo aquí, ¿ven? Y es un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo. Y si es un triángulo rectángulo, ese es un ángulo recto. ¿Sí? Y sumamos 90 más 55 más B, deben de sumar 180 grados. Entonces B vale 35 grados. Haciendo las sumas. Así es. Y finalmente la D, por la misma composición del medio círculo, forman 180 grados. Entonces 38 más D debe de sumar 180 grados. Entonces D mide 142 grados. Aplicación de puras reglas. Fíjense. Aquí tenemos el tercer ejemplo, la tercera figura. Tenemos un triángulo acá. Suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe de ser 180 grados. 68 más 42 más 70 serían 180 grados. Entonces A mediría 70 grados. Ahora B, podríamos hacer, si trazamos una línea vertical aquí, podríamos formar también, como acá, otro triángulo rectángulo, y entonces aquí habría 90 grados. 42
más 48 serían los 90 grados. Entonces aquí medía 48, porque 48 más 42 son 90 grados. Si aquí es entonces 48, aquí 90, le agregamos 6, tendría que sumar 180 porque aquí hay otro triángulo. Entonces se mediría 42 grados. Y finalmente uno de pilón. Y tenemos medio círculo, 68 más D, deben de sumar 180 grados. Entonces D debe de medir 112 grados. ¿Vieron la aplicación de las reglas de ángulos entre rectas? Ahí está.